Hola, buenos días, buenas tardes, como siempre digo, todo depende cuando estén viendo este video, cuando estén viendo esta clase. Eh, Les doy la bienvenida nuevamente, ya estamos llegando al final de lo que es sistemas psicológicos contemporáneos, tal como dijimos en las últimas clases, cuando comenzamos a ver lo que es psicoanálisis. Ya estamos de lleno con lo que son los sistemas psicológicos, con lo que son las escuelas propiamente dichas de psicología. Aquellas escuelas hegemónicas, digamos, con las que se comenzó a hablar desde la historia de la psicología, con aquellas que comenzaron a brindarnos los primeros modelos explicativos para hablar tanto de salud como de enfermedad, y desde donde hoy ustedes como futuros acompañantes terapéuticos van a poder obtener herramientas para pensar su práctica, para pensar su rol y para ver qué herramientas van a poder obtener de cada una de estas teorías que están conociendo. Dentro de esta unidad, que es psicología cognitiva, tenemos 3 textos. Hoy vamos a hablar solo de 2, que son los que en el lunes en la tutoría, ante cualquier duda, vamos a retomar. Vamos a hablar del texto de Manoilov, Ferrero Cecilia me suena conocida, y Ramírez Adrián, El porqué de la evolución de la psicología cognitiva en particular y de las ciencias cognitivas en general. Y vamos a hablar del texto de Carpintero sobre la psicología cognitiva y el texto de Danzinger quedará para otra clase. Sí, el mismísimo Danzinger de la unidad 2. Ahora vamos a comenzar hablando del texto de Carpintero y vamos a ver que son textos que en general plantean un paralelismo de situaciones y mucha información, por lo cual yo creo que les va a resultar bastante fácil leer estos 2 textos porque tienen como muchas cuestiones en común y muchos conceptos que se repiten. Como para poder contextualizar un poco y para que ustedes puedan entender dónde nos encontramos, rápidamente hacemos como un breve resumen. Recuerden que vimos que la psicología se creó en Leipzig, en Alemania, en 1879, con el laboratorio de Wundt. En ese momento el objeto de estudio era la introspección. Estuvimos viendo de qué manera, cómo se concebía la introspección en ese momento, ¿sí? Posteriormente a esa parte de la psicología sigue como un periodo conductista, ¿no? Un periodo conductista que va aproximadamente desde 1913 hasta, algunos hablan de los años 40, otros de los años 50, otros de los años 60, cuando empiezan a ver los vestigios de esta primera psicología cognitiva que ahora vamos a ver de qué hablamos, pero en ese periodo nos encontramos con un enfoque absolutamente mecanicista para poder entender la conducta humana, ¿sí? En donde solo se hablaba de ciencia de la conducta, en donde no se hablaba de mente, ¿sí? Y estos textos que vamos a ver ahora, vamos a ver si hubo, que es una pregunta que vamos a retomar en las clases, de si hubo o no hubo un cambio de paradigma, ¿sí? ¿Y cómo fue este cambio conceptual de la psicología, ¿no? Brevemente yo recién retomé de cómo fueron evolucionando los objetos de estudio para que podamos ver si hubo una revolución, un cambio de paradigma, una complejización de los estudios o qué fue lo que sucedió, ¿sí? Carpintero comienza hablando acerca de esto que estamos mencionando, a ver si hubo un cambio de paradigma, que si el conductismo este que yo mencionaba, que se inicia con Watson y donde hubo diferentes, no sé si llamarlo variantes, diferentes formas de entender el conductismo, ya con Danziger retoma un poco los diferentes tipos de aprendizaje o cómo se fue entendiendo conductismo, neoconductismo, las capas de la conducta y demás. La pregunta es, ahora, ¿qué nos trae esta nueva psicología cognitiva? ¿Sí? Carpintero nos va a decir que ya a comienzos de los 70 comienzan a aparecer cuestiones
científicas empíricas. Acuérdense, como decía Rawls, ¿no? Aquello que nos determinaba un régimen de verdad. Comienzan publicaciones con los temas de la psicología cognitiva, la cognitive psychology en el 69, cognition en el 72, memory and cognition 73, ¿sí? Y comenzaron a publicarse manuales que en 1967 ya hablábamos de libros, ¿sí? Y estas primeras publicaciones es como el primer conjunto importante de publicaciones y de investigaciones acerca de esta temática que comenzaba a surgir. Pero bien, hablábamos de una época de introspección, hablábamos de una época de conductismo, y ahora, ¿de qué empezamos a hablar? Empezamos a hablar de psicología cognitiva. Algo estuvimos adelantando, empezamos a hablar de, antes hablábamos de estímulos y respuestas, y en el medio de esos estímulos y respuestas no había nada. Los conductistas decían que no había nada. Ahora empezamos a preguntarnos acerca de los procesos mentales, ¿sí? Entonces, la psicología cognitiva es el estudio de los procesos mentales que van a ser inferidos de las conductas, ¿no? Y que les va a permitir al sujeto adaptarse tanto al entorno como a sus propios procesos mediante la utilización de sistemas de procesamiento computacional de representaciones. Ya vamos a ver a qué hacen referencia estos antecedentes y los modelos explicativos que posteriormente se toman. La psicología cognitiva se encuentra dentro de un conjunto mayor de ciencias que se denominan ciencias cognitivas, ¿sí? Dentro de las ciencias cognitivas tenemos lo que es la psicología, las ciencias de la computación, la ingeniería del conocimiento, la inteligencia artificial, la lingüística. ¿Sí? Hay diferencias entre autores cuando hablan de si hablamos de uno o varios cognitivismos, ¿sí? Y responden que hay como un papel variado en relación a esta postura en cuanto a la reciente psicología. Vamos a hablar un poco de los antecedentes o de las cuestiones que se tomaron previas o de dónde pueden venir estos vestigios de empezar a entender que había una serie de procesos mentales y cómo se construyó después estos modelos explicativos, ¿sí? Como antecedentes se puede nombrar Piaget. Piaget les debe sonar famoso por lo que es psicología evolutiva de la niñez. Luego tenemos a los ingleses, el grupo factorialista haciendo referencia al estudio de la inteligencia, ingleses y norteamericanos, Barth, Heinze, Cattell. Tenemos escuelas inglesas, Bartlett en Cambridge, Michaud, psicología soviética, Luria, precursor de la neuropsicología, Vygotsky, ¿sí? ¿Qué nos decían todo este tipo de autores que yo estoy nombrando recién? Tratan de explicar las conductas manifiestas, lo que vemos, eso lo retomamos de lo que plantean los conductistas, y suponen una determinada estructura de subjetividad. Es decir, hay algo, hay un tipo de mente y esa mente opera con representaciones, ¿no? Con representaciones ya les va a sonar a lenguaje computacional. Y de acuerdo a eso se elabora la conducta. ¿De dónde surge esta yo recién ya hablé como un poco en lenguaje de computación, ¿no? Entonces se toman cuestiones relacionadas al procesamiento de la información y esto surge también luego de la Segunda Guerra Mundial, donde comenzaron a estudiarse procesos de detección de señales en pantallas de radar y más en general en procesos de comunicación de mensajes entre un emisor y un receptor a través de un canal. Cuando una señal podía tener dos significados, había como una ambigüedad, ¿no? Y bueno, eso se lo denominaba que podía ser como una información más simple y un bit de información. Pero no se compliquen de eso. ¿Para qué es necesario poder entender eso? Para poder entender de dónde surge o cuál es el aporte que trae esto para poder pensar en una psicología como problemas de estímulos-respuestas. Estos problemas de estímulos-respuestas nos permitirían entender a la psicología en términos de un sistema de comunicaciones que procesa señales y produce respuestas
puestas en función del valor o interpretación que haga de aquellas. Como verán, empezamos a hablar acerca de los antecedentes y estamos como desgranando acerca de dónde vienen todos esos antecedentes. Acá ya estamos hablando de los computadores y las metáforas del ordenador. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, del influjo decisivo que tuvo en los inicios de lo que es psicología cognitiva, y luego se comenzaron a desarrollar computadoras, cerebros electrónicos, ¿sí? Y máquinas que comenzaban a realizar miren lo que estoy diciendo, cálculos muy rápidos, ¿no? Y estas máquinas estaban programadas o tenían elementos que permitían recibir datos, input, y emitir resultados, output. ¿A qué les suena eso? A lo que hablábamos de cómo veían que empezaba a funcionar la mente, ¿sí? Y esto tenía una unidad interna de control de cálculo y memoria. Podemos hablar de John von Neumann, que fue uno de los primeros que estableció como un paralelismo entre lo que es el cerebro humano y la computadora, y él lo llamó la metáfora del ordenador, o sea, empezar a entender qué era esto o cómo funcionaba el cerebro humano, ¿sí? Y Newman va a decir que el cerebro es un ordenador que recibe información y luego eso lo produce y lo regula y se obtiene la conducta, ¿sí? También tenemos a Turing, que habrán escuchado hablar de la máquina de Turing, ¿no? Donde es una máquina que resolvía problemas matemáticos, problemas de decisiones, toma de decisiones, y lo hacía mediante algoritmos. Algoritmos son fórmulas lógicas que permitían tener como una independencia de la máquina, es decir, se programaba de una manera de esas formas y eso producía una decisión o un comportamiento de la máquina. La cibernética también se toma dentro de estos antecedentes y de la construcción de lo que es una psicología cognitiva. Tenemos a Norbert Wiener, donde habla de que el sujeto humano, como un sistema cibernético, procesa información, resuelve problemas mediante el uso de representaciones y cuya analogía fundamental es la que encierra en la metáfora del ordenador para comprender el cerebro. ¿Qué estamos queriendo decir? Que el sujeto tiene como una adaptación al entorno en donde recibe y procesa información y ejecuta acciones. Tal como venimos diciendo, información, procesa y eso se transcribe en ejecutar acciones, en conductas, ¿sí? ¿Qué es lo que permite esto? Tomar decisiones y ejecutar planes ordenados de conducta. Hablamos un poco de los antecedentes, hablamos de lo que es la psicología cognitiva, de lo que son las ciencias cognitivas, cuál es la aplicación que comienza a tener esto en la psicología. Se hablan de autores como Miller, que ahora lo vamos a ver en el texto de Manoilov, el que comienza hablando de lo que es una psicología matemática, en donde se dibujaron las posibilidades que la teoría de la información ofrecía al estudio de los procesos psicológicos, ¿sí? Se consideraba el sujeto como un sistema de canales de comunicación, percepción, memoria, etc. ¿Sí? El libro de Miller, muy conocido, se llama El número mágico 7 más menos 2, ¿sí? Algunos límites de nuestra capacidad de procesamiento. Comenzaba a tener importancia la idea de que en cada sujeto hay un sistema que maneja, procesa, codifica y aprovecha la información para producir conducta. Fíjense qué diferencia que es esto ante los postulados del conductismo, ¿sí? Esto nos permitía irnos acercando más a aquella recuperación de la mente que había quedado fuera dentro de lo que es el periodo conductista. Se toma, como dijimos antes, la metáfora del ordenador. Si el hombre es como un computador, entonces el hombre tiene que tener de algún modo a su disposición un conjunto de instrucciones que pueda ejecutar, es decir, debe tener un plan. Ya mencionamos antes las aproximaciones cibernéticas, las metáforas del ordenador de Norbert y Wiener, y en este caso comenzamos a hablar acerca de lo que es el software, ¿sí? Porque la existencia de un ordenador nos hace pensar en dimensiones comunes
entre el sujeto y el ordenador, ¿sí? Que permitió pensar el impulso de programas cuyo resultado pudiera ajustarse a los logros de un operador humano, ¿sí? Comenzamos a preguntarnos acerca de qué manera, cuál es el software, ¿no? Piénsenlo en relación a la computadora. ¿Cómo hacemos para que funcione de una determinada manera? ¿Sí? ¿Cómo se enlaza? ¿Cómo enlazamos el input con la conducta que producimos? Eso es lo que nosotros queríamos estudiar. Nosotros, desde la psicología cognitiva. Newell y Simon diseñaron The Logic Theories, ¿sí? Para probar teoremas mediante el cálculo de la lógica, ¿sí? Dado unos datos y el enunciado final de un teorema. La máquina tenía que encontrar los pasos intermedios que enlazan el enunciado con un punto de partida. Procesamiento de información y procesos psicológicos. Acá esto recapitula un par de cuestiones que estuvimos diciendo, que el procesamiento de información es como supone la adquisición del input, ¿sí? Que tiene que ser con reglas, con programas, ¿sí? Esta incorporación del input va a atraer o va a involucrar aquellas cuestiones relacionadas a la percepción, cuestiones que habrán visto ustedes de los procesos psicológicos básicos, el reconocimiento, la forma, la identificación, la evaluación, los tamaños de cuando percibimos un objeto. Y también se comienzan a, no sé si la palabra sería desglosar, pero comienza a abrirse un amplio abanico de qué es cognición, de qué encontramos dentro de las cogniciones, y se empiezan a hablar acerca de la memoria. Broadbent va a hablar acerca de los distintos almacenes de memoria, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, ¿sí? Los modelos de memorias de Atkinson y Shiffrin, memoria episódica, memoria semántica, Tulvin, ¿sí? Y hoy en día creo que si tenemos que hacer esa diferenciación, nos encontramos con mucha cantidad más de memorias. David Marr construyó una psicología, una visión pensada en la computación, diferentes autores que hablan de lo que venimos hablando. Fodor habla de la mente como un sistema operativo en el que se integran diversos módulos. ¿A qué se entiende o qué hace referencia por módulo? A una unidad o subsistema con propiedades y con funciones específicas propias de la unidad, ¿sí? Y que no son, o sea, con una unidad que no es una suma de elementos, ¿no? Sino que cada parte opera de una forma encapsulada e independiente y que cuando se integran forman procesos complejos. Y creo que este último enunciado es que nos lleva a pensar el retorno a la conciencia, la vuelta al mentalismo, la recuperación de la mente, como lo queramos llamar, nos lleva a pensar a una pregunta que yo les voy a dejar abierta y que después la vamos a charlar y que también ahora la vamos a ver en el otro texto, es acerca de si hubo o no hubo una revolución, si hubo un cambio de paradigma, qué fue lo que sucedió. Acaba de decir que nosotros también tenemos que pensar y analizar si hubo un cambio de paradigma en relación a cómo se fueron estableciendo las cuestiones históricas, cómo era el paradigma o si era un paradigma realmente establecido lo que estaba anteriormente a esto que hoy llamamos psicología cognitiva, ¿sí? Y ahora vamos a hablar acerca del texto que escribí con la profesora Manoilov, que es el porqué de la evolución de la psicología cognitiva en particular y de las ciencias cognitivas en general, en donde vamos a pasar cosas medio rápidos, porque hay cosas que vinimos mencionando recién, cosas que son bastante sencillas, pero cosas que estuvimos hablando recién acerca de los antecedentes. Hay algunos puntos importantes más en donde me detendré. Pero ¿cuál es el objetivo de este texto? Analizar el surgimiento, ¿no? Y la evolución de la psicología cognitiva, que lo va a enmarcar dentro de lo que son las ciencias cognitivas, que también lo mencionó recién Carpintero. ¿Por qué evolucionó la psicología cognitiva y qué influencia tuvieron los factores ideológicos, intelectuales, sociales? Este es un texto escrito con una perspectiva histórica. Ya cuando lleguemos a las conclusiones podemos ver que hay
según las miradas, si sean de historia interna, si sean de historia externa, construcciones intelectuales, nos van a dar una visión de cómo se fue estableciendo la psicología cognitiva. Empezamos hablando de lo que hablamos último en el texto de Carpintero, ¿no? Con el cambio de paradigma. Acá tenemos autores como Gardner, que hablan que hubieron diferentes factores que permitieron la conformación de este nuevo campo, ¿sí? Hablamos de que la introspección como método científico decían que no generaba una auténtica acumulación de saber para la ciencia y que el conductismo sostenía que aquellos interesados en la ciencia del comportamiento debían limitarse a métodos públicos de observación, ¿sí? En donde se pueda aplicar y cuantificar. En ese momento, las escuelas de la época, el positivismo, el fisicalismo, el verificacionismo, descartaban todo fenómeno que no fuese observable, por lo cual estaban a favor del conductismo. Fíjense que acá se retoma como esta línea, esta mini línea del tiempo que yo les mencionaba cuando comencé hablando de lo que es la psicología cognitiva, ¿sí? Se cita a Miller, que es un autor que este texto como que va y viene en muchas cosas, por eso ustedes traten de guiarse para poder establecer un hilo. Miller, un autor que mencionábamos recién en su artículo, habla de la revolución cognitiva. Fíjense que ahí tenemos otra postura, revolución, que podemos discutir si fue o no fue una revolución. Gardner nos va a decir que la situación política mundial va a, no sé si llamarlo colaborar, pero va a actuar de facilitador de que se establezca un nuevo paradigma. Ya mencionamos cuáles fueron las cuestiones que la Segunda Guerra Mundial permitió que se establezcan, ¿sí? Entonces, a finales de la década del 40, ya comenzaba a mostrarse la necesidad de que una ciencia se encargue de estudiar la mente humana. Autores como Barnes y Gardner van a hablar acerca de la revolución cognitiva y van a decir que la psicología cognitiva surgió en el simposio de Hickson cuando se comenzaron hablando acerca de los mecanismos cerebrales en el 48. Y mencionan a Lashley como uno de los primeros psicólogos que comenzó a hablar de psicología cognitiva. Pero bien, volvemos a retomar esta discusión epistemológica, filosófica, acerca de si hubo una revolución, una contrarrevolución, una continuación. E insisto que los invito a que pensemos en conjunto qué les parece que fue. Entonces vemos que el surgimiento de la psicología cognitiva fue llamado por muchos revolución cognitiva. Y también tenemos que entender qué se entiende por revolución, porque suponía una recuperación de la mente, ¿sí? Luego de un largo tiempo de objetivismo puro, de solo describir la conducta de lo que se veía, ¿sí? Muchos creyeron que una revolución se había producido en la psicología. Otros hablan de que la psicología cognitiva es como un retorno a un tipo de psicología. Algunos hablan de, no, esto es lo que ya hacía Wundt, estamos retornando a cuál es el objeto de conciencia que ya se hablaba antes, que se vienen a ser los novedosos estos. Entonces, como que hay diferentes posturas. Liggey plantea que hay una historia del desarrollo de la psicología americana, ¿sí? En el cual se habla de que en el 1879 comenzó la ciencia de la vida mental y que ahora estábamos retomando aquellas cuestiones. En el 13, no en Canal 13, 1913, el predominio del mentalismo, de esta cuestión de la introspección que venimos mencionando recién, los conductistas lo comenzaron a derribar, ¿sí? Sale en 1913 el manifiesto conductista de Watson, la psicología como la ve el conductista, y comienza un tiempo en donde solo se analiza la cuestión mecanicista de aquello que se observa. Sin embargo, en el 56 una revolución comenzó, flameando banderas, diciendo, momento que hay algo que nos estamos olvidando, que es la cognición. Y en ese momento, como los principales bastiones que tenía era la lingüística, como uno de los referentes era Noam Chomsky, y la inteligencia artificial, ¿sí? Dejar la idea de revolución y contar la historia basada en un desarrollo de
tradiciones de investigación. Acá podemos pensar muchas cuestiones que vimos relacionadas a lo que es la construcción de un relato histórico para poder entender esto. Liggey hace una revisión de los modelos y criterios de cambio en la ciencia, Kuhn, Cohen y Porter, y plantea que los modelos de Kuhn, Cohen y Porter sugieren que hay que preguntarse, enmarcar la investigación para ver si hubo o no hubo una revolución en lo que es la historia de ciencias de la psicología cognitiva. Fíjense que es el último punto que trabajamos en el texto de Carpintero. Bien. Este autor termina concluyendo que la psicología no experimentó una revolución conductista en 1913. La psicología introspectiva no constituía un paradigma a ser derrocado y aunque la psicología ha cambiado en los años anteriores, los cambios fueron graduales. Se percibieron vagamente y no se produjeron en respuesta a las anomalías empíricas que exigen soluciones, ¿sí? Sí comenzó a cambiar el objeto de estudios de investigación de lo que era la psicología y eso hace que Liggey plantee si el conductismo constituyó un nuevo paradigma para ver si esto hubo o no hubo una revolución cognitiva. Antecedentes, algo mencionamos recién con Carpintero, en los años 50, tenemos Bartlett, tenemos Piaget, tenemos Ebbinghaus, con los estudios experimentales del aprendizaje y la memoria, los demás los nombré rápido porque recién los describimos. Tenemos conductistas como Hull y Tolman, ¿por qué? Porque en ese momento ellos hablan de ciertas variables intervinientes de la mente, ya lo van a ver en Danziger, donde había un uso ambiguo del término conductista, pero no me voy a adelantar a eso. Y de aquí hoy tenemos lo que es la psicología cognitiva. ¿Qué es la psicología cognitiva o qué tiene la psicología cognitiva? Tiene un origen transdisciplinar, ¿sí? ¿Por qué hablamos de un origen transdisciplinar? Porque hablamos de una combinación en su constitución, en su origen, de diferentes génesis, de diferentes matrices disciplinares, en donde se incorporaron aportes teóricos y tecnológicos que venían de otras disciplinas. Recién los describimos. Hablamos de la metáfora de la cibernética, ¿sí? Se equiparon a los seres humanos con las computadoras, ¿sí? Pues se pensó que ambos eran sistemas que codifican, conservan y manipulan la información. Asimismo, las ciencias de la computación, la psicología cognitiva se nutrió de la lingüística, como dije antes, teoría de la información, aportes de la filosofía, neurología, antropología, tal como mencioné antes, Chomsky, un lingüista que planteaba el retorno al mentalismo, ¿sí? La teoría de la información desarrollada por Broadbent, ¿sí? Donde se hablaban de los indicios de lo que después se hablaba en el enfoque de la psicología. Los mecanismos que constituyen los sistemas de procesamiento de información eran representación y almacenamiento de información, los lugares de almacenamiento en donde se producen los procesos y los procesos consistían en transformar la información. Cuando comencé este texto dijimos que dentro de las ciencias cognitivas se encontraba lo que es la psicología cognitiva, ¿sí? Y Gardner va a llamar a las ciencias cognitivas como una ciencia interdisciplinaria de la mente. Toman como una cuestión lo relacionado a lo que es la máquina de Turing, que lo nombramos antes, como aporte dentro de lo que es las ciencias cognitivas. Otra de las líneas que se toman para formar, y recién explicamos lo que es un origen transdisciplinar, la génesis de diversas matrices, fueron los aportes de Pitts, Schultz, que fueron los primeros en hablar de lo que era un modelo de neurona, ¿sí? Aportes de la cibernética, Weiner, que hablábamos antes, Norbert Weiner, que va a hablar sobre servomecanismos, que son dispositivos capaces de mantener el rumbo de proyectiles, artillería y misiles, ¿sí? Otro de los antecedentes de las ciencias cognitivas, vamos a hablar acerca de Shannon y Weber, del año 40, con la creación de las bases de las teorías de la información. Bien, ¿qué hacemos referencia cuando hablamos acerca de los modelos explicativos en psicología cognitiva? Modelos explicativos hace referencia a aquellas bases estructurales que se utilizan para explicar la conducta teniendo en cuenta un determinado modelo teórico,
¿sí? ¿Qué nos encontramos acá? Venimos hablando de la utilización del enfoque simbólico computacional como para poder entender lo que es la cognición que hay en la mente, ¿sí? Y nos encontramos con el comienzo del estudio del procesamiento de la información. Dejamos de lado la explicación mecanicista y empezamos a ver los modelos funcionales, ¿sí? La psicología cognitiva va a recurrir a modelos simples representados a través de diagramas de flujo, ¿sí? Que se esquematizan como cajitas ligadas por flechas que intentan ver el origen, la naturaleza de las operaciones y las representaciones puestas en juego durante el tratamiento de la información. Es decir, aquellos que cancelaban, que los conductistas de qué es lo que pasaba acá, bueno, hoy en día se trata de explicar a través de la psicología cognitiva. ¿Cómo se comenzó a estudiar esto? La simulación del pensamiento a través de la inteligencia artificial, de los modelos conexionistas, que es se distribuye el conocimiento en los pesos de las conexiones. La mente es como un conjunto de redes, un motor, ¿sí? Y secundariamente, o sea, que no es su cuestión principal, es la sede de emociones, de sentimientos y de sensaciones. ¿A qué hacemos referencia con los trasfondos de la nueva ontología? Unas cuestiones que ya mencionamos en el texto de Carpintero. ¿Qué permitió o cuáles fueron las causas para generar una nueva ontología, una nueva matriz, una nueva teoría? A eso hacemos referencia con eso. ¿Y qué nos va a decir el texto de Manoilov? Que para poder entender esto hay que ubicar las ciencias cognitivas dentro del marco intelectual. Ya estuvimos viendo cómo surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El objetivo era tomar el control de las masas mediante sistemas de comunicación, y esto fue como el puntapié inicial para que se comience a entender la mente como un sistema, como un ordenador. ¿Cuáles son los métodos de estudio, ¿no?, que se utilizaron en la psicología cognitiva? Acá no se detengan en cuestiones de ejemplos, sino de cómo es lo que es el prime o cuestiones relacionadas a los experimentos lingüísticos que se describen en el texto, sino céntrense en saber qué es el método experimental, que es aplicado al estudio de la mente y lo que permitió extender nuestro conocimiento sobre la mente, ¿sí? Y lo cual se ve reflejado en los procesos cognitivos, ¿sí? Pero son procesos cognitivos inconscientes y de ahí surgen diversas investigaciones y ahí van a ver los ejemplos de lo que es el priming enmascarado, el efecto de repetición y no me acuerdo qué otra cosa. Tasgar va a decir que es importante señalar que la teoría sin experimentación está vacía, pero también que la experimentación sin teoría es ciega, ¿sí? Y también se va a retomar que las ciencias cognitivas utilizaron la experimentación y la simulación computacional. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos hablar? Creo que podemos incluir grandes cosas de ambos textos, ¿no? Que en este texto habla que se quiso analizar los orígenes de la psicología cognitiva, vimos cómo se creó una nueva ontología, cuáles fueron los antecedentes, qué es la psicología cognitiva, de dónde surge, qué se utiliza. Y las autoras de este texto va a decir que se examinaron, analizaron y revisaron diferentes factores para poder entender, y que hay diferentes posturas, que esto lo vimos en la unidad 2, que es una historia interna y una historia externa. Una historia interna son de aquellos investigadores que se encuentran dentro o que forman parte de aquello que se explica, ¿no? Como por ejemplo acá hablan de Gardner, Barnes, Miller, de la Vega, ¿sí? Y estas historias internas van a hacer más hincapié en aspectos puramente conceptuales, en historias intelectuales y metodológicas, lo cual se va a diferenciar de lo que es la historia externa, que en este texto ustedes han leído autores como Lígida, Ancilio, Cummins, donde los ejes se relacionan más con aspectos intelectuales, con los factores sociales, políticos, con las cuestiones más contextuales que iban surgiendo en el contexto que se fueron creando. Cummins hablando de los modelos explicativos, Ancilio con el origen de las ciencias cognitivas,
Y para finalizar, podemos decir que se puede resumir en 4 puntos fuertes que generaron el movimiento de la ciencia, de la psicología cognitiva, y que es la confluencia de diversas disciplinas en un marco común y sobre todo el objeto abordado en tanto sistema, modelos explicativos funcionalistas que ya los vimos, el método experimental y la simulación para poner a prueba hipótesis de modelos explicativos y, tal como dijimos recién, el contexto sociopolítico que permitió generar la psicología, las ciencias cognitivas y la psicología cognitiva. Bien, espero no haberme extendido mucho, pero me parece que es un tema bastante claro y de por sí es un tema que a mí me gusta mucho y cualquier duda que haya quedado o algo, lo trabajamos en los espacios del Meet. Así que bueno, muchísimas gracias y siguen leyendo que ya llegamos al final.